El sonido del timbre cortó el silencio matutino de la imponente mansión como un cuchillo. Daniel Monterrey, uno de los hombres más ricos del país, levantó la vista de sus documentos financieros con expresión molesta. En su mundo perfectamente ordenado, las interrupciones no programadas eran una anomalía que detestaba. Ignacio, su leal mayordomo, apareció en la puerta del estudio con rostro preocupado. Había algo extraño en su expresión, una mezcla de confusión y nerviosismo que Daniel no había visto antes en todos los años de servicio del hombre. «Señor Monterrey, hay 3 niños en la puerta principal», anunció Ignacio con voz vacilante. «Insisten en hablar con usted personalmente. Dicen que es muy importante». Daniel frunció el ceño, apartando completamente su atención de los papeles. En su exclusivo barrio residencial era prácticamente imposible que alguien llegara sin ser anunciado por seguridad, mucho menos 3 niños. ¿Niños? ¿Qué hacen 3 niños en mi puerta? ¿No les dijiste que se fueran? Lo intenté, señor, pero... Ignacio vaciló como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Uno de ellos, el mayor, dijo algo muy particular. Dijo que su madre les había dicho que usted era su padre. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque silencioso. Daniel sintió que todo su mundo se tambaleaba por un momento. Su rostro palideció y su mano se crispó alrededor del bolígrafo que sostenía. «¿Qué dijiste?» La voz de Daniel salió como un susurro áspero. «El niño mayor debe tener unos 12 años», dijo textualmente. «Nuestra madre dijo que usted es nuestro padre. Los otros 2 son más pequeños, una niña y otro niño. Todos tienen ojos verdes muy llamativos, señor». Daniel se levantó bruscamente de su escritorio, su mente corriendo a velocidades imposibles. Los ojos verdes. Ese detalle lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo una persona en su pasado había tenido esos ojos verdes tan distintivos, tan hermosos que habían quedado grabados en su memoria durante todos estos años. Clara. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado. Clara Vázquez, la mujer que había amado intensamente hacía mucho tiempo, antes de que la ambición y las responsabilidades familiares lo llevaran por un camino diferente. La mujer a quien había abandonado cuando su familia le había exigido que se casara con alguien de su misma clase social. «¿Dónde están ahora?», preguntó Daniel, su voz temblando ligeramente. «Los hice esperar en el vestíbulo principal, señor. No sabía qué más hacer». Daniel se acercó a la ventana de su estudio, que daba hacia el frente de la casa. A través de los visillos pudo ver 3 pequeñas figuras esperando pacientemente. Incluso a esa distancia pudo notar algo familiar en la postura del niño mayor, algo que le recordaba a sí mismo a esa edad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Si lo que decían era cierto, si Clara realmente les había dicho que él era su padre, entonces significaba que ella había guardado el secreto durante todos estos años. Significaba que él tenía 3 hijos que nunca había conocido. «Señor, ¿qué quiere que haga?», preguntó Ignacio, claramente incómodo con la situación. Daniel cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había tomado una decisión que podría cambiar su vida para siempre. «Hazlos pasar al salón principal. Ofréceles algo de comer y beber. Yo necesito unos minutos para prepararme». Después de que Ignacio se fuera, Daniel se quedó solo en su estudio, mirando fijamente su reflejo en el vidrio de la ventana. El hombre que le devolvía la mirada era exitoso, poderoso, respetado en los círculos empresariales más exclusivos, pero también era un hombre que había sacrificado el amor verdadero por conveniencia social. Recordó vívidamente la última vez que había visto a Clara. Habían estado en el pequeño apartamento que ella alquilaba cerca de la universidad donde ambos estudiaban. Él acababa de recibir el ultimátum de su familia. Debía terminar la relación con Clara inmediatamente o sería desheredado. «No entiendes, Clara», le había dicho entonces, con la arrogancia de la juventud. «Mi familia tiene expectativas. Tengo responsabilidades que van más allá de nosotros 2. Clara había llorado esa noche, pero también había mantenido su dignidad. «Si eso es lo que realmente quieres, Daniel, entonces vete, pero no esperes que te esté esperando cuando te des cuenta de tu error». Habían sido las últimas palabras que había escuchado de ella. Durante años había intentado encontrarla,
especialmente después de que su matrimonio arreglado terminara en un divorcio amargo. Pero Clara había desaparecido completamente, como si hubiera evaporado del mundo que habían compartido. Ahora, aparentemente, tenía la respuesta de por qué nunca la había encontrado. Había estado criando a sus hijos. Sus hijos. Daniel se dirigió hacia el espejo que colgaba en la pared de su estudio y se ajustó la corbata. Sus manos temblaban ligeramente. En el mundo de los negocios, era conocido por su compostura férrea, por su capacidad de mantener la calma en cualquier situación. Pero esto era diferente. Esto era personal de una manera que nunca había experimentado. Caminó lentamente hacia el salón principal, sus pasos resonando en el mármol del pasillo. Con cada paso, sentía como si se dirigiera hacia su destino, hacia una confrontación con las consecuencias de decisiones que había tomado hacía mucho tiempo. Al llegar a la puerta del salón, se detuvo por un momento. Podía escuchar voces suaves del otro lado, la de Ignacio ofreciendo cortésmente bebidas y bocadillos, y las voces más jóvenes de los niños, educadas pero claramente nerviosas. Respiró profundamente y abrió la puerta. Los tres niños estaban sentados muy juntos en uno de los elegantes sofás de cuero del salón. Pillow. Contraste era llamativo. Ellos, con ropa sencilla pero limpia, en medio de la opulencia que Daniel daba por sentada. Sin embargo, los tres tenían una dignidad natural que los hacía parecer perfectamente cómodos en su entorno. El niño mayor se puso de pie inmediatamente cuando Daniel entró. Era alto para su edad, con cabello castaño ondulado y efectivamente los ojos verdes más hermosos que Daniel había visto desde Clara. Su parecido con Daniel a esa edad era innegable. «Señor, ¿Monterrey?», preguntó el niño con una voz clara y firme. «Soy Pablo. Estos son mis hermanos Valentina y Sofía». Valentina era una niña hermosa con el mismo cabello castaño que su hermano, pero con rasgos más delicados que le daban un aire angelical. Sofía, la menor, tenía rizos dorados que enmarcaban un rostro redondo y dulce. Los tres compartían esos ojos verdes distintivos. «Sí, yo soy Daniel Monterrey», respondió él, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Ignacio me dijo que querían hablar conmigo». Pablo asintió solemnemente. «Nuestra madre, Clara Vázquez, nos pidió que viniéramos a verlo. Ella está muy enferma y nos dijo que teníamos derecho a conocer a nuestro padre». Las palabras golpearon a Daniel como un martillo. Clara estaba enferma. Su mente inmediatamente saltó a las peores posibilidades. «¿Qué tan enferma está vuestra madre?», preguntó, tratando de mantener su voz estable. Fue Valentina quien respondió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Ella ha estado luchando contra el cáncer durante meses, pero ahora…» No pudo terminar la frase. Sofía, la más pequeña, se acercó a su hermana y le tomó la mano. Daniel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Clara, la mujer que había amado más que a nada en el mundo, se estaba muriendo, y estos tres hermosos niños, que claramente eran sus hijos, habían venido a él en el momento más desesperado de sus vidas. «¿Dónde está vuestra madre ahora?», preguntó acercándose lentamente a ellos. «En el hospital público del centro», respondió Pablo. «Hemos estado viviendo con nuestra abuela, pero ella es muy mayor y no puede cuidarnos mucho más tiempo. Mamá nos dijo que si algo le pasaba debíamos venir a encontrarlo». Daniel se sentó en la silla frente a ellos, estudiando cada detalle de sus rostros. Podía ver partes de sí mismo en cada uno de ellos, pero también podía ver claramente la belleza de Clara. Era como si el tiempo hubiera conspirado para darle una segunda oportunidad con la única mujer que había amado verdaderamente. «¿Vuestra madre os dijo algo más sobre mí?», preguntó Daniel cautelosamente. Pablo intercambió miradas con sus hermanas antes de responder. «Nos dijo que usted era un buen hombre, que había tomado decisiones difíciles cuando era joven. Nos dijo que nunca nos había abandonado intencionalmente, que simplemente no sabía de nuestra existencia». Lisim. Generosidad de Clara, incluso en su lecho de muerte, lo abrumó. Habría sido tan fácil para ella llenar a los niños de resentimiento hacia él, pero en su lugar había protegido su imagen como padre. «Necesito ir a ver a vuestra madre inmediatamente», dijo Daniel poniéndose de pie. «¿Me acompañaríais al hospital?».
Los tres niños se miraron entre sí, una mezcla de esperanza y nerviosismo en sus rostros. ¿De verdad quiere venir con nosotros?, preguntó Valentina con voz pequeña. Daniel se acercó a ella y gentilmente le tomó las manos. «Más que nada en el mundo», respondió con toda la sinceridad que pudo reunir. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era simplemente Daniel Monterrey, el millonario solitario. Era padre, y tenía mucho tiempo perdido que recuperar. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video, y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. El viaje al hospital se realizó en el silencio más absoluto dentro del lujoso automóvil de Daniel. Los tres hermanos estaban sentados juntos en el asiento trasero, sus pequeñas manos entrelazadas como si se dieran fuerza mutuamente. Daniel no podía dejar de mirarlos por el espejo retrovisor, buscando más similitudes, más pruebas de que realmente eran sus hijos. Pablo, el mayor, mantenía una postura protectora hacia sus hermanas, recordándole a Daniel su propia infancia, cuando había tenido que crecer rápidamente debido a las expectativas familiares. Valentina miraba por la ventana con expresión pensativa, mientras que Sofía, la más pequeña, se había quedado dormida, apoyada en el hombro de su hermana mayor. Cuando llegaron al hospital público, Daniel se sintió impactado por el contraste. Estaba acostumbrado a clínicas privadas de lujo, no a este edificio deteriorado con pasillos abarrotados y olor a desinfectante barato. Pero siguió a los niños sin dudar, su corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que se acercaban a la habitación de Clara. «Está en la habitación 312», murmuró Pablo, guiándolo por un pasillo lleno de familias, esperando noticias de sus seres queridos. Cuando llegaron a la puerta, Pablo se detuvo y miró a Daniel con esos ojos verdes tan familiares. «¿Estás seguro de que quiere verla? Ella no se ve como antes». Daniel asintió, aunque sentía que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. «Necesito verla, Pablo. Necesito hablar con ella». El niño abrió la puerta lentamente y entraron a una habitación pequeña con 2 camas. Clara estaba en la cama junto a la ventana, y Daniel tuvo que contener un grito cuando la vio. La mujer que había sido la belleza más deslumbrante de su universidad, con esos ojos verdes que podían iluminar cualquier habitación, ahora yacía frágil y demacrada. Su cabello, que una vez había sido una cascada de ondas doradas, estaba oculto bajo un pañuelo colorido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, aún brillaron con esa chispa que él recordaba tan vívidamente. «Daniel», susurró ella, sus labios formando una sonrisa débil, pero genuina. «Sabía que vendrías». Daniel se acercó lentamente a su cama, sintiendo como si caminara a través de un sueño. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Clara extendió su mano hacia él, una mano que se sentía como papel delicado en la suya. «Clara, yo no sabía», comenzó Daniel, pero ella lo interrumpió con un gesto suave. «Lo sé, mi amor, lo sé». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llegaba directamente al corazón de Daniel. «Nunca te culpé. Cuando descubrí que estaba esperando a Pablo, ya te habías casado. No quería arruinar tu vida». Daniel sintió las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero arruinaste la mía al no decírmelo. Mi matrimonio fue un desastre, Clara. Me divorcié hace años. He estado solo todo este tiempo, pensando en ti y buscándote». Clara sonrió con tristeza. Quizás era el destino que nos encontráramos ahora, cuando más lo necesitamos. Los niños se habían acercado a la cama, formando un círculo alrededor de sus padres. Era la primera vez que estaban juntos como familia, y la ironía no se perdía en ninguno de los presentes. «Mamá», dijo Valentina suavemente, «¿le contamos todo a papá sobre nosotros?» Clara asintió, sus ojos nunca dejando el rostro de Daniel. «Cuéntale todo, mi vida. Él tiene derecho a saber». Pablo se aclaró la garganta asumiendo nuevamente su papel de hermano mayor. «Papá, yo soy bueno en matemáticas y ciencias. Quiero ser ingeniero como mamá estudió para ser antes de que yo naciera. Valentina es artista. Puede dibujar y pintar cosas hermosísimas. Y Sofía es muy inteligente. Lee libros para niños mucho mayores que ella.
Daniel escuchaba cada palabra como si fuera el tesoro más preciado. Estos eran sus hijos, con sus propios talentos, sueños y personalidades. Había perdido tantos momentos importantes: primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños, graduaciones escolares. ¿Y cómo ha sido vuestra vida?, preguntó Daniel, dirigiéndose a los tres niños. ¿Habéis sido felices? Fue Valentina quien respondió esta vez. Mamá siempre se aseguró de que fuéramos felices. Trabajaba muchas horas como enfermera para darnos todo lo que necesitábamos. Nunca nos faltó amor, aunque a veces el dinero era difícil. Daniel sintió una punzada de culpa al pensar en todo el dinero que había acumulado durante estos años, mientras Clara luchaba sola para criar a sus hijos. Sus hijos. Clara, dijo Daniel, volviéndose hacia ella, quiero cuidar de ellos. Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio. Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Eso es lo que esperaba que dijeras. Pero Daniel, necesitas entender que ellos no son proyectos o posesiones. Son personas con sus propios sentimientos y necesidades. No puedes simplemente comprar su amor. Daniel asintió solemnemente. Lo entiendo. No quiero comprar nada. Solo quiero la oportunidad de conocerlos, de aprender quiénes son y de ser parte de sus vidas, si me lo permiten. En ese momento, una enfermera entró a la habitación para el chequeo rutinario de Clara. Daniel aprovechó para llevarse a los niños a la cafetería del hospital, donde podrían hablar más libremente. Mientras compartían sándwiches y refrescos en una mesa de plástico, Daniel hizo preguntas sobre sus vidas, sus escuelas, sus amigos. Descubrió que Pablo era tímido, pero increíblemente maduro para su edad, que Valentina tenía una risa contagiosa cuando se sentía cómoda, y que Sofía tenía una imaginación desbordante que la llevaba a inventar historias fantásticas. ¿Dónde vivís ahora?, preguntó Daniel. Con la abuela Rosa, la mamá de mamá, explicó Pablo. Pero ella ya no puede subir las escaleras muy bien, y el apartamento es muy pequeño para todos nosotros. Daniel sintió que se le formaba un plan en la mente. ¿Os gustaría venir a vivir conmigo? Mi casa es muy grande, y cada uno podría tener su propia habitación. Los tres niños se miraron entre sí con una mezcla de emoción y cautela. ¿De verdad querrías que viviéramos contigo?, preguntó Valentina con voz pequeña. Más que nada en el mundo, respondió Daniel con total honestidad. Pero solo si vosotros queréis. No quiero forzar nada. Sofía, que había estado callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. ¿Tienes una piscina? Daniel se rió, la primera risa genuina que había tenido en años. Sí, tengo una piscina, y un jardín grande donde puedes jugar, y una biblioteca con muchos libros. Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas. Cuando regresaron a la habitación de Clara, ella pudo ver inmediatamente en los rostros de sus hijos que algo había cambiado. Había una nueva luz de esperanza en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. Pablo se acercó a su madre y le tomó la mano. «Mamá, papá nos invitó a vivir con él. ¿Tú qué piensas?». Clara miró a Daniel con una expresión que mezclaba gratitud con una última pizca de preocupación maternal. «Daniel, ¿estás completamente seguro de esto? Criar 3 niños no es fácil, especialmente cuando no has tenido experiencia». Daniel se acercó a la cama y tomó la otra mano de Clara. «Clara, estos son nuestros hijos. He perdido demasiado tiempo ya. Quiero aprender todo sobre ser padre, y quiero que ellos sepan que siempre pueden contar conmigo». Clara asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Entonces tengo que decirte algunas cosas importantes sobre cada uno de ellos». Durante la siguiente hora, Clara compartió con Daniel los detalles íntimos de la vida de cada niño. Le contó sobre las pesadillas de Pablo después de que un compañero de clase se burlara de él por no tener padre, sobre cómo Valentina se encerraba a dibujar cuando estaba triste, sobre cómo Sofía inventaba amigos imaginarios para lidiar con la soledad. «Pablo es el más reservado», explicó Clara. «Se siente responsable por sus hermanas y a veces actúa como si fuera adulto. Necesita que le recuerdes que aún es un niño. Valentina es muy sensible, percibe todo lo que pasa a su alrededor. Cuando yo empecé a enfermarme, ella fue la primera en darse cuenta, aunque traté de ocultárselo. Y Sofía es pura luz.
pero a veces usa su imaginación para escapar cuando las cosas se ponen difíciles. Necesita estabilidad y rutina. Daniel absorbía cada palabra, grabando en su memoria todo lo que Clara le contaba. Esta era su única oportunidad de recibir las instrucciones de la mujer que había criado a sus hijos con tanto amor y dedicación. Esa tarde, cuando Daniel tuvo que irse para hacer los arreglos necesarios para que los niños pudieran mudarse a su casa, Clara lo detuvo. «Daniel, hay algo más que necesitas saber». Él se acercó, intuyendo que esto era importante. Yo nunca dejé de amarte», susurró Clara. «Durante todos estos años, nunca dejé de esperar que algún día encontraras el camino de vuelta a nosotros». Daniel sintió como si su corazón se partiera y se reparara al mismo tiempo. Se inclinó y besó gentilmente la frente de Clara, un beso lleno de todo el amor que había llevado dentro durante todos estos años. «Yo también te amé siempre, Clara, y ahora voy a amar y proteger a nuestros hijos como debería haberlos amado y protegido desde el principio». Cuando Daniel salió del hospital esa noche, ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Tenía una familia, tenía un propósito que iba más allá de ganar dinero y acumular poder. Tenía la oportunidad de ser el hombre que Clara siempre había creído que podía ser, pero también sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ser padre no era algo que se pudiera aprender de los libros o delegar a empleados. Iba a tener que abrir su corazón completamente y aprender a poner las necesidades de otros por encima de las suyas propias. Mientras conducía de vuelta a su mansión vacía, Daniel comenzó a visualizar cómo sería llenándola con risas de niños, con arte de Valentina en las paredes, con los libros de ciencias de Pablo en la biblioteca, con las historias imaginativas de Sofía, llenando cada rincón de vida. Por primera vez en años, Daniel Monterrey se fue a dormir con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón. Mañana comenzaría la aventura más importante de su vida: aprender a ser padre. La primera semana con los niños en la mansión fue como aprender un idioma completamente nuevo. Daniel, acostumbrado al silencio y la rutina perfectamente ordenada de su vida de soltero, se encontró de repente en medio del hermoso caos que significaba ser padre de 3 niños. Ignacio, su leal mayordomo, se había convertido en un aliado invaluable, ayudando a organizar las habitaciones de los niños y asegurándose de que la casa se transformara de un museo frío a un hogar cálido. Habían contratado a María, una ama de llaves maternal que tenía experiencia con niños, para ayudar con las transiciones diarias. Pablo había elegido la habitación que daba al jardín trasero, donde podía estudiar en paz. Daniel había llenado el espacio con libros de matemáticas y ciencias, y había instalado un escritorio donde el niño podía hacer sus proyectos. Observar a Pablo trabajar en sus tareas le recordaba a Daniel su propia infancia, aunque la suya había sido mucho menos cariñosa. Valentina había convertido el antiguo estudio de arte que Daniel nunca usaba en su propio paraíso creativo. Las paredes ahora estaban llenas de sus dibujos y pinturas, explosiones de color que transformaban el espacio austero en algo mágico. Daniel descubrió que le encantaba sentarse con ella mientras pintaba, escuchando sus explicaciones sobre por qué elegía ciertos colores o formas. Sofía había reclamado la biblioteca como su segundo hogar. Cada tarde, después del colegio, la encontraba allí leyendo o inventando historias para sus muñecas. Daniel comenzó a unirse a ella, y pronto se encontró siendo arrastrado a aventuras imaginarias que habían despertado una creatividad que no sabía que poseía. Sin embargo, no todo había sido fácil. Pablo, a pesar de su madurez aparente, tenía momentos donde el peso de ser el hombre de la casa durante tantos años se hacía evidente. Una noche, Daniel lo encontró llorando en su habitación después de recibir una mala calificación en un examen de historia. «Siempre fui bueno en todo», sollozó Pablo. «Mamá dependía de mí para ayudar a mis hermanas con las tareas. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente inteligente para ti?» Daniel sintió que se le partía el corazón. Se sentó en la cama junto a Pablo y lo abrazó, algo que al principio se sintió torpe, pero que rápidamente se volvió natural. «Pablo, tú no tienes que ser perfecto para mí. No tienes que ser el responsable de todo.
Ahora soy yo quien cuida de ti y de tus hermanas. Tu trabajo es ser un niño, estudiar lo que te gusta, jugar, y sí, incluso, cometer errores y aprender de ellos. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Pablo comenzó a relajarse, a actuar más como el niño que realmente era, y Daniel aprendió que ser padre significaba no solo proveer, sino también dar permiso para ser imperfecto. Valentina había tenido sus propias luchas. Una tarde llegó llorando del colegio porque una compañera había dicho que su arte era raro. Daniel la encontró en su estudio, contemplando romper uno de sus dibujos favoritos. ¿Sabes qué pienso de tu arte?, le preguntó Daniel, sentándose junto a ella en el suelo cubierto de papeles coloridos. Valentina negó con la cabeza, los ojos aún llenos de lágrimas. Pienso que es extraordinario. Pienso que ves el mundo de una manera que nadie más puede ver, y eso es un regalo increíble. Si tu arte fuera igual al de todos los demás, no sería tuyo, ¿verdad? Daniel tomó uno de sus dibujos, uno que mostraba una ciudad donde los edificios tenían forma de flores y los coches volaban entre nubes rosadas. Este dibujo me hace feliz cada vez que lo veo. Me hace recordar que el mundo puede ser mágico si sabemos cómo mirarlo. Eso es lo que tú haces, Valentina. Tú haces magia. Desde ese día, Valentina comenzó a mostrarle cada nuevo dibujo con orgullo renovado, y Daniel se aseguró de enmarcar los más especiales para exhibirlos por toda la casa. Sofía había sido quizás la más fácil de conquistar, pero también la que más lo sorprendía. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, ella lo interrumpió con una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá, ¿por qué no estabas con nosotros antes? ¿No nos querías?» Daniel sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo explicar a una niña tan pequeña las complejidades de decisiones adultas? El orgullo, el miedo, las expectativas familiares. Sofía, yo no sabía que existían. Si hubiera sabido, habría estado con ustedes desde el primer día. A veces los adultos cometemos errores muy grandes, y mi error fue alejarme de vuestra mamá antes de saber que ustedes venían en camino. Sofía lo pensó por un momento, con esa seriedad que a veces tienen los niños pequeños. Pero estás aquí ahora, dijo finalmente, y mamá dice que lo importante no es cuando llegues, sino que llegues. La sabiduría simple de su hija lo conmovió profundamente. Clara había criado a estos niños no solo con amor, sino con una comprensión madura del mundo que los rodeaba. Mientras tanto, las visitas al hospital se habían convertido en una rutina sagrada. Cada día después del colegio, Daniel llevaba a los niños a ver a Clara. Al principio, estas visitas eran alegres, con Clara preguntando sobre sus nuevas habitaciones, sus progresos en el colegio, sus aventuras en la gran mansión. Pero con el paso de las semanas, se hizo evidente que Clara se estaba debilitando. Los días buenos se volvían menos frecuentes, y los médicos comenzaron a hablar en susurros con Daniel sobre preparar a los niños. Una tarde, mientras los niños coloreaban en la sala de espera, el doctor principal de Clara llamó a Daniel aparte. «Señor Monterrey, necesitamos hablar sobre el pronóstico de la señora Vázquez. Me temo que su condición se ha deteriorado significativamente. Probablemente le quedan solo unas pocas semanas». Daniel sintió como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Sabía que este momento llegaría, pero saber algo intelectualmente es muy diferente a enfrentarlo emocionalmente. «¿Ella lo sabe?», preguntó Daniel. «Sí, lo hablamos esta mañana. Ella quiere hablar con usted sobre algunos arreglos finales». Cuando Daniel entró a la habitación de Clara, ella le sonrió con esa sonrisa que había enamorado hace tantos años, aunque ahora era más frágil. «Ven, siéntate conmigo», dijo Clara palmadeando la cama junto a ella. Daniel se sentó cuidadosamente, tomando su mano entre las suyas. «Daniel, necesito que me prometas algunas cosas», comenzó Clara, su voz suave pero firme. «Lo que sea», respondió Daniel inmediatamente. «Primero, necesito que les recuerdes siempre cuánto los amé. Cuando crezcan y tal vez se sientan abandonados porque su mamá no está, quiero que sepan que cada día que pude estar con ellos fue el regalo más grande de mi vida». Daniel asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Segundo, necesito que no trates de reemplazarme.
No busques una nueva mamá para ellos inmediatamente. Dales tiempo para procesar su dolor y para acostumbrarse a ti como padre. Cuando llegue el momento adecuado, si llega, ellos te harán saber. Te lo prometo, Clara. Y tercero, Clara hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran las más difíciles. Necesito que vivas tu vida también. Estos niños necesitan ver que es posible ser feliz después de una pérdida. No te conviertas en un mártir por mi memoria. Daniel besó suavemente la mano de Clara. ¿Cómo puedes pensar en mi felicidad cuando tú estás? Porque te amo, dijo Clara simplemente. Porque siempre te amé. Y porque quiero que nuestros hijos tengan un padre que sepa cómo ser feliz. Esa noche, Daniel tuvo la conversación más difícil de su vida. Reunió a los 3 niños en la sala de estar y con palabras cuidadosamente elegidas, les explicó que su madre no iba a mejorar. Pablo, como siempre, fue el primero en entender completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió con esa madurez que a veces partía el corazón de Daniel. Valentina lloró abiertamente, preguntando por qué las mamás tenían que enfermarse y por qué no había una medicina que pudiera arreglar todo. Sofía, la más pequeña, hizo la pregunta que todos temían. ¿Mamá se va a ir al cielo como el abuelo? Daniel los abrazó a los 3, dejando que lloraran, llorando él mismo, y prometiendo que, pasara lo que pasara, siempre estarían juntos. Clara falleció una mañana tranquila, con Daniel sosteniendo una mano y Pablo la otra. Había pedido que solo Daniel y Pablo estuvieran presentes, queriendo ahorrarles a Valentina y Sofía la imagen final. Sus últimas palabras fueron para Daniel. «Cuida de nuestro amor», susurró, y luego cerró los ojos en paz. El funeral fue una celebración de la vida de Clara, más que un lamento por su muerte. Daniel había organizado todo según las instrucciones que ella había dejado. Flores coloridas en lugar de blancas, música alegre que ella había amado, y fotografías de todos los momentos felices que había compartido con sus hijos. La comunidad que Clara había tocado durante su vida como enfermera llenó la iglesia. Colegas del hospital, vecinos, maestros de los niños, todos vinieron a rendir homenaje a una mujer que había vivido con gracia y generosidad a pesar de las dificultades. Durante la ceremonia, Daniel se levantó para hablar. No había planeado hacerlo, pero sintió que tenía algo que decir. Clara Vázquez fue la mujer más extraordinaria que conocí, comenzó, su voz temblando ligeramente. Crió a 3 hijos increíbles sola. Trabajó incansablemente para ayudar a otros como enfermera y encontró la fuerza para perdonar, incluso cuando habría sido más fácil guardar resentimiento. Miró a sus hijos en la primera fila, sostenidos por María y la abuela Rosa, pero más que todo eso, Clara me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Me dio la oportunidad de conocer a mis hijos y de aprender qué significa realmente amar de manera incondicional. Por eso, aunque mi corazón está roto por perderla, también está lleno de gratitud por haberla encontrado de nuevo. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación. Daniel tuvo que aprender a navegar el dolor de los niños mientras lidiaba con el suyo propio. Hubo noches difíciles, especialmente para Valentina, que tenía pesadillas frecuentes. Hubo días cuando Sofía preguntaba cuándo mamá iba a volver a casa, y Daniel tenía que explicar, pacientemente una vez más, que mamá se había ido para siempre pero que su amor permanecía. Pablo se sumergió en sus estudios con una intensidad que preocupó a Daniel, hasta que se dio cuenta de que era la forma del niño de procesar su dolor. Cuando finalmente habló de sus sentimientos, fue para decir, «Quiero ser médico, papá. Quiero ayudar a otras mamás para que no se enfermen como la nuestra». Gradualmente, la casa se llenó de vida nueva. Daniel aprendió a hacer panqueques los domingos por la mañana, una tradición que comenzó por accidente, cuando María tuvo un día libre y los niños se despertaron con hambre. Aprendió los nombres de todos los maestros, los amigos de cada niño, sus comidas favoritas y sus miedos secretos. La empresa de Daniel no sufrió por su nueva prioridad familiar como había temido inicialmente. De hecho, descubrió que ser padre lo había hecho un mejor líder. Tenía más paciencia, más empatía y una perspectiva más amplia sobre lo que realmente importaba en la vida.
Un año después de la muerte de Clara, Daniel se encontró en una situación que no había anticipado. Los niños habían comenzado a sugerir sutilmente que tal vez era tiempo de que pensara en encontrar compañía. Fue Valentina quien fue más directa al respecto. «Papá», dijo una noche mientras trabajaban juntos en un rompecabezas, «¿no te sientes solo a veces?» Daniel consideró la pregunta cuidadosamente. La verdad era que sí se sentía solo ocasionalmente, especialmente en las noches después de que los niños se hubieran ido a dormir. Pero también había encontrado una plenitud en ser padre que nunca había experimentado antes. «A veces», admitió honestamente, «pero tengo a ustedes tres, y eso me hace muy feliz». «Pero mamá dijo una vez que los adultos necesitan otros adultos para hablar de cosas de adultos», insistió Valentina. «Y tía Rosa dice que deberías salir más». La abuela Rosa, que se había convertido en una presencia regular en sus vidas y una fuente de sabiduría sobre todo lo relacionado con Clara y los niños, efectivamente había comenzado a hacer comentarios sobre la necesidad de Daniel de salir y conocer gente. Fue Pablo quien sorprendió a Daniel con su madurez sobre el tema. «Papá, mamá nos dijo que si alguna vez encontrabas a alguien especial, deberíamos estar felices por ti. Dijo que el amor no se agota cuando se comparte con más personas». Daniel se sintió abrumado por la generosidad de sus hijos, tan parecida a la de su madre. Y así fue como 18 meses después de la muerte de Clara, Daniel se encontró en su primera cita en décadas. Elena era doctora en el mismo hospital donde Clara había estado internada y se habían conocido durante una de sus muchas visitas para hacer donaciones en memoria de Clara. Elena era hermosa de una manera diferente a Clara, más serena y reflexiva. Tenía cabello oscuro y ojos marrones cálidos, y una risa suave que tranquilizaba a Daniel. Lo que más le gustó de ella desde el principio fue cómo hablaba de sus propios pacientes, con el mismo cariño y dedicación que Clara había mostrado. La primera vez que Elena vino a cenar a la casa, Daniel estaba más nervioso que en cualquier negociación multimillonaria que hubiera manejado. Pero los niños la recibieron con curiosidad abierta, y para el final de la noche, Sofía ya estaba mostrándole su colección de libros favoritos. «Me gusta», anunció Valentina después de que Elena se fuera. «Es gentil y no trata de actuar como si fuera nuestra nueva mamá». Daniel suspiró aliviado. Elena había entendido instintivamente lo que los niños necesitaban: respeto por la memoria de su madre y tiempo para construir su propia relación con ella. La relación se desarrolló lentamente, con Elena convirtiéndose gradualmente en parte de la familia sin tratar de forzar su lugar. Acompañaba a Daniel a los eventos escolares de los niños, ayudaba con las tareas cuando era necesario y estableció sus propias tradiciones especiales con cada uno de ellos. Con Pablo, descubrió que compartían una pasión por la astronomía y comenzaron a tener noches de observación de estrellas en el jardín trasero. Con Valentina, Elena reveló su propio lado artístico, enseñándole técnicas de pintura que había aprendido como pasatiempo. Con Sofía, Elena tenía una paciencia infinita para los juegos imaginativos y las historias interminables. 2 años después de conocerse, en una noche tranquila, después de que los niños se hubieran ido a dormir, Elena y Daniel estaban sentados en el jardín bajo las estrellas cuando ella le hizo una confesión. «Daniel, necesito decirte algo que he estado pensando durante mucho tiempo». Daniel sintió un momento de pánico, temiendo que ella fuera a decirle que la situación era demasiado complicada, que no podía seguir siendo parte de esta familia reconstruida. «Cuando te conocí», continuó Elena, «pensé que eras un viudo que había perdido a su esposa. Cuando supe la verdad, que Clara había criado a los niños sola mientras tú no sabías de su existencia, mi primera reacción fue juzgarte». Daniel asintió. No era la primera persona que había tenido esa reacción. «Pero luego te vi con los niños», continuó Elena. «Vi cómo los mirás como si fueran milagros. Vi cómo aprendiste a trenzar el cabello de Valentina viendo videos en internet. Vi cómo te quedas despierto ayudando a Pablo con proyectos de ciencias que no entiendes completamente. Vi cómo inventas voces diferentes para cada personaje cuando le lees cuentos a Sofía». Elena se giró para mirarlo directamente, y me di cuenta de que no importa cómo comenzó esta historia. Lo que importa es el hombre que eres ahora,
el padre que has elegido ser. Los niños no solo te aman, Daniel, te respetan, y eso es algo que no se puede comprar o fingir. Esa noche, Daniel supo que Elena era más que una compañera romántica. Era alguien que entendía y valoraba la familia que él y los niños habían construido juntos. La propuesta de matrimonio sucedió de la manera más natural del mundo. No fue una gran producción planeada, sino un momento espontáneo durante un picnic familiar en el parque donde Clara solía llevar a los niños cuando eran pequeños. Los niños estaban jugando cerca del lago, mientras Daniel y Elena los observaban desde una manta. De repente, Daniel se giró hacia ella y dijo, ¿te casarías conmigo? ¿Te casarías con todos nosotros? Elena se rió, esa risa suave que él había llegado a amar tanto. ¿Me estás pidiendo que me case con una familia completa de una vez? Exactamente eso, respondió Daniel, completamente serio. Entonces, sí, dijo Elena, besándolo mientras los niños gritaban de alegría desde el lago, habiendo presenciado toda la escena. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa que ahora era verdaderamente un hogar. Pablo fue el padrino de Daniel, mientras que Valentina y Sofía fueron las damas de honor de Elena. La abuela Rosa, ahora una matriarca orgullosa, derramó lágrimas de alegría durante toda la ceremonia. El momento más emocionante llegó cuando Elena intercambió votos no solo con Daniel, sino con cada uno de los niños, prometiendo amarlos, respetarlos y apoyarlos como parte de su nueva familia expandida. Pablo, dijo Elena, poniéndose a su altura, prometo estar aquí para todos tus experimentos científicos, incluso cuando exploten en la cocina. Pablo se rió, limpiándose las lágrimas que no había esperado derramar. Valentina, prometo que siempre habrá espacio en las paredes para tu arte y que nunca dejaré de asombrarme por la manera en que ves el mundo. Valentina le entregó un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Una familia de 5 personas tomadas de las manos bajo un arco iris. Y Sofía, prometo escuchar todas tus historias, sin importar cuán largas o imaginativas sean. Sofía aplaudió y corrió a abrazar las piernas de Elena. Los años siguientes trajeron los desafíos normales de cualquier familia. Adolescencias turbulentas, decisiones sobre universidades, primeros amores rotos y la alegría de graduaciones y logros. Pero también trajeron una estabilidad y felicidad que Daniel nunca había imaginado posible. Pablo se graduó como el mejor de su clase y fue aceptado en la Universidad de Ingeniería más prestigiosa del país. En su discurso de graduación como valedictorian, agradeció a mis padres, Daniel y Elena, que me enseñaron que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y a mi madre Clara, que me enseñó que el amor siempre encuentra su camino. Valentina ganó múltiples concursos de arte y recibió una beca completa para estudiar Bellas Artes. Su primera exposición individual se tituló Memorias de Mamá, una serie de pinturas que capturaban recuerdos de Clara a través de los ojos de una hija que se negaba a olvidar. Sofía se convirtió en una escritora precoz, ganando concursos de cuentos cortos desde muy joven. Su primera novela juvenil, publicada cuando aún estaba en preparatoria, se basaba en una niña que encuentra una nueva familia después de perder a su madre. Elena y Daniel tuvieron su propio hijo algunos años después de casarse, un niño al que llamaron Carlos en honor al padre de Daniel, pero que todos conocían cariñosamente como Charlie. Los 3 hermanos mayores adoraban a su hermanito menor, y Charlie creció escuchando historias sobre la abuela Clara como si la hubiera conocido personalmente. En el 10º aniversario de la muerte de Clara, la familia instituyó una tradición que continuaría durante décadas. Cada año, en la fecha de su muerte, se reunían en el hospital donde ella había trabajado para hacer una donación significativa y para almorzar con el personal médico, compartiendo historias y manteniendo viva su memoria. Durante una de estas visitas, Daniel se encontró en la misma cafetería donde había compartido por primera vez una comida con sus 3 hijos. Ahora ya no eran niños pequeños y asustados. Pablo era un ingeniero exitoso, casado y con sus propios hijos. Valentina había abierto su propia galería de arte y viajaba por el mundo exhibiendo su trabajo. Sofía había publicado varios libros exitosos
y daba conferencias sobre escritura creativa. Mientras los observaba a todos alrededor de la mesa, con Elena a su lado y Charlie, ahora adolescente, haciendo reír a todos con sus imitaciones de sus profesores, Daniel sintió una paz profunda. ¿En qué piensas?, le preguntó Elena suavemente, notando su expresión reflexiva. Pienso en cómo 3 niños cambiaron mi vida completamente al tocar mi puerta hace tantos años, respondió Daniel. Pienso en Clara y en cómo su amor por estos niños fue tan fuerte que duró más allá de su propia vida. Pienso en lo afortunado que soy. Elena tomó su mano por debajo de la mesa. Pienso en lo afortunada que soy yo también. No muchas mujeres tienen la suerte de casarse con un hombre que ya sabía cómo amar incondicionalmente. Esa noche, mientras toda la familia extendida se reunía en la casa para la cena anual en memoria de Clara, Daniel se levantó para hacer un brindis. Por Clara, dijo, levantando su copa, quien nos dio el regalo más grande de todos, el amor que une a una familia, y por todos nosotros, que hemos aprendido que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, ni de sangre, ni de circunstancias. Por Clara, repitieron todos, levantando sus copas, y en ese momento Daniel supo con certeza que había vivido una vida plena. Había comenzado como un hombre rico pero vacío, obsesionado con el poder y el dinero, pero 3 niños tocando su puerta habían transformado todo, recordándole que la verdadera riqueza se medía en amor, familia y los momentos preciosos que se compartían con las personas que más importaban. La historia que había comenzado con pérdida y arrepentimiento se había convertido en una de redención, amor y segundas oportunidades. Y mientras miraba alrededor de la mesa a su familia, Daniel sabía que Clara estaría orgullosa de la vida que todos habían construido juntos. El amor, después de todo, siempre encuentra su camino a casa.